Abro el tablero. Tablero. ¿Me confirman? Ah, bueno, ahora sí voy a presentar. Ahora sí. ¿Me confirman si se está compartiendo la pantalla? Sí, profesor. Bueno, entonces continuamos con donde lo dejamos esta mañana y seguimos haciendo ejercicio. Esta mañana entonces establecimos la ecuación de energía, ¿cierto? Ojo que una cosa es la ecuación de Bernoulli y otra cosa es la ecuación de energía. La ecuación de energía es la última que deducimos e hicimos 2 ejercicios. Entonces vamos a hacer más ejercicios. Vamos a hacer este que está aquí. Se usa una bomba de 7 HP, o sea, 7 caballos de fuerza, potencia en la flecha, para subir agua hasta una altura de 15 metros. Si la eficiencia mecánica de la bomba es del 82%, determina el gasto volumétrico máximo de agua. Entonces, se usa una bomba con una potencia de 7 HP en la flecha. O sea, W de flecha es igual a 7 HP. ¿Cierto? Para subir agua hasta una altura de 15 metros, si la eficiencia mecánica de la bomba es del 82%, determina el gasto volumétrico máximo de agua. Entonces, nos dicen que se va a elevar a una altura de 15 metros y que la eficiencia de la bomba es del 82%, o sea, 0.82. Y nos dicen que es agua. ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces planteamos la ecuación. Nuevamente, W neto más presión 1 sobre densidad más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z1. Esto es igual a presión 2 sobre densidad más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z2 o más la energía de pérdida. ¿Listo? Sí. Entonces no nos hablan ni de presiones ni de velocidades, así que podemos suponer que estas se anulan dentro del sistema, ¿cierto? Podemos suponer que las velocidades no son relevantes ni las presiones son relevantes en nuestro sistema. Si tomamos el punto de referencia como en la parte de más abajo, el Z1 sería 0 y el Z2 serían los 15 metros, ¿cierto? Y tampoco nos hablan de que hay pérdidas. Esto es S0. Ahora W neto se vuelve W de la bomba. Es igual entonces a gravedad
por Z2. ¿Listo? Tenemos la altura, que son los 15 metros. Tenemos la gravedad, obviamente. ¿Cuánto nos da el trabajo de la bomba? 147.15. 147.15 Joule sobre kilogramo. ¿Cierto? Ahora, hasta aquí, bueno, esto lo dejamos en pausa. Y por otra parte, tenemos que la potencia de la flecha es de 7 caballos de fuerza. ¿Alguien sabe aquí de caballos de fuerza a kilovatios cuánto es el factor? Un Un caballo de fuerza es 0.7355 kilovatios. Bueno, yo me lo sabía como un kilovatio equivale a 1.341 HP. Tú lo tienes como un HP equivale a ¿cuánto? Aquí encontré que es 0,7355. 7355. Uh-huh. Bueno, yo toda la vida he sabido que es esto, que un kilovatio equivale a 1.341 HP. Entonces, apúntense ese factor de conversión, ténganlo por ahí, porque normalmente los equipos mecánicos, si se dan cuenta, uno compra es una bomba de 1 caballo, una bomba de medio caballo, de 2 caballos. No sé si alguna vez han oído esos términos. ¿Mm? Hola. Sí, sí. Entonces, trabajemos con este factor de conversión, ¿cierto? Entonces, si un kilovatio equivale a 1.341 HP, entonces, aquí, trabajo de flecha es igual a 7 HP que multiplican a 1 kilovatio de 1.341. Caballos de fuerza con caballos de fuerza se dan 5.22. 5.22 kilovatios. Listo. Pues ya tenemos la potencia de la flecha. Ahora simplemente necesitamos hallar la potencia de la bomba. ¿Cómo la calculamos? Si tenemos la eficiencia, Sería multiplicando la sería simplemente eficiencia. multiplicar eficiencia por el trabajo de flecha y te da el trabajo de la bomba. O la potencia de la bomba. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, W punto de la bomba es igual a la eficiencia por el trabajo de flecha. ¿Cuánto nos da eso? Eso da 4.28. 4.28 kilovatios. Listo. Ahora, el ejercicio nos pide calcular el flujo másico, ¿cierto? Determina el gasto. Bueno, el gasto volumétrico. Nos pide calcular el flujo volumétrico, pero entonces, para calcular el flujo volumétrico necesitamos hallar el flujo másico, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular el flujo másico. ¿Qué sabemos? Sabemos que
el trabajo de la bomba, la potencia de la bomba, perdón, es igual al flujo másico por la potencia por unidad de masa. ¿Sí o no? Ujú. Ahora, hay que transformar esto, este factor que está aquí, hay que transformarlo a kilojoules sobre kilogramo porque este está en kilovatios. Esto es igual a 0.147 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Ahora flujo másico es igual a la potencia de la bomba por el trabajo en función de la masa. Esto está, arriba está en kilojoules sobre segundo y abajo está en kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule con kilojoule se va y por la ley nos da el flujo máximo. 4.2 sobre 0.147. 28.57. 28.57 kilogramos por segundo. Breve, ¿no? Ahora necesitamos el flujo volumétrico. Flujo volumétrico, ya sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Flujo volumétrico igual a flujo másico sobre la densidad, suponiendo que la densidad es 1000. ¿Cuánto nos da el flujo másico? 0.028. 0.02857 metros cúbicos sobre segundo. Y listo. Ahí en la potencia de la bomba, donde dice W igual a gravedad por Z2, es sin el puntico, ¿no? No, es que esto no es un punto, esto fue una raya que yo hice Ah, sí, sí, para señalar que este se iba a que este se tenía que cambiar de joule a kilojoule. sí, sí. Ya Ya está no, claro. sí, sí, no era un punto. Solamente para señalar, una raya que hice aquí para señalar. Me toca rayar para señalar para que ustedes sepan de en qué parte estoy hablando, porque si no. Claro. Y listo. Cuando terminen de copiar me avisan y pasamos al siguiente. Este ejercicio era breve, es cortico y breve. Voy a poner el enunciado. Claro, eso. Ahí está, ese es el enunciado.
Listo, continuamos. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Se debe seleccionar un ventilador. Ojo, un ventilador es lo mismo, es la misma función que una bomba, pero para gases. Pero es el mismo efecto. O sea que en los gases, en vez de tener una bomba, uno tiene un ventilador. Pero él hace lo mismo. Se debe seleccionar un ventilador para renovar el aire de un cuarto de baño cuyas dimensiones son 2 por 3 por 3. La velocidad del aire no debe sobrepasar los 8 metros por segundo para minimizar la vibración y el ruido. La eficiencia combinada de la unidad ventilador motor que se usará puede tomarse como 50%. Si el ventilador debe reemplazar todo el volumen de aire en 10 minutos, determine A. La potencia de la unidad motor ventilador que debe comprarse. B. El diámetro del ventilador. Tome la densidad del aire como 1.25 kilogramos metro cúbico. Primer ejercicio que no hacemos con agua, ¿no? Entonces vamos aquí, ¿no? ¿Cómo ubicamos esto para que quede bien la lectura? Bueno, primero, si van a hacer el dibujo, hagan un dibujo más o menos del esquema que queda. Y luego, ahora sí, pasamos aquí a los datos, a los datillos. Voy a ubicarlo aquí, que se vea. Listo. Entonces empezamos a tomar aquí datos. Se debe seleccionar un ventilador para renovar el aire de un cuarto de baño cuyas dimensiones son de 2 por 3 por 3. Si las dimensiones del cuarto de baño es de 2 por 3 por 3, ¿cuánto es el volumen del cuarto o del baño? 18 metros cúbicos. 2 por 3, 6, eso, 18 metros. Listo. La velocidad del aire no debe sobrepasar 8 metros por segundo para minimizar la vibración y el ruido. La eficiencia combinada de la unidad ventilador motor que se usará puede tomarse como 50%. ¿No? Entonces, eficiencia 0. Si el ventilador debe reemplazar todo el volumen del aire en 10 minutos, o sea, tiempo igual 10 minutos, determine A. La potencia de la unidad motor ventilador que debe comprarse. B. El diámetro del ventilador. Listo.
Listo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero que todo, deberíamos calcular, tenemos el volumen total y sabemos que ese volumen total debe ser, pues, debe ser reemplazado completamente cada 10 minutos, ¿cierto? Por lo tanto, con un volumen y un tiempo podemos calcular El flujo volumétrico. un flujo volumétrico. Ahora, estos 10 minutos lo podemos pasar a segundos. 60 por 10 son 600 segundos. ¿Cierto? Ahora, flujo volumétrico es igual a 18 metros cúbicos sobre 600 segundos. ¿Cuánto nos da eso? 0.03. 0.03 metro cúbico sobre segundo. Listo. Ya tenemos un flujo volumétrico. Segundo, nos dicen, ¿cierto? Que la velocidad del fluido inicial, o sea, cuando va a salir, es de 8 metros por segundo. ¿Cierto? Nos dicen que la velocidad es de 8 metros por segundo. Ahora, si tenemos velocidad, si tenemos flujo volumétrico, antes de hacer cualquier cosa, podríamos calcular de una el diámetro del ventilador, ¿o no? Recordemos que flujo volumétrico es igual a velocidad por área. Si tenemos el flujo volumétrico y tenemos el área, perdón, y tenemos la velocidad, podemos calcular el área. ¿Cuánto es el área? Sería 0.00375. 0.00375. ¿Así? Sí. Listo. Entonces, si ya tenemos el área, con el área podemos calcular el diámetro. Si el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado, el diámetro es igual pi cuartos del diámetro al cuadrado, sería 4 veces el área sobre pi, y todo esto en raíz, ¿cierto? ¿Cuánto nos da el diámetro? Cero punto cero sesenta y nueve. 0.069 metros. O sea que el diámetro sería de 6.9 centímetros, ¿cierto? Uh-huh. O sea que es un ventilador, seguramente es un ventilador de esos de computador, de esos chiquiticos. Está bien, está bien, está bien. Listo. Ya completamos la primera parte, ¿cierto? Bueno, el punto B, que se puede hacer de uno. Ahora vamos para el punto A, que es nada más y nada menos que la potencia de la unidad motor ventilador. Aquí voy a hacer el dibujo, ¿cierto? Dibujo más bonito, ran. Vamos a decir que esta barra que está aquí es el ventilador. Por aquí entra y por acá sale. ¿Cómo es la presión a la entrada? Si estamos en un cuarto cualquiera.
¿Mm? Es la misma que está afuera, se cancelaría. Es la misma que está afuera y sería la atmosférica, ¿cierto? Ujú. Atmosférica. Ahora, no nos dicen que hay un cambio en la sección transversal del tubo, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad de entrada es La salida. la misma de la salida, es correcto. ¿Y qué más sabemos entonces? ¿O qué más nos dicen? O si nos dicen. La eficiencia. Ah, no, al contrario, no. Falso de toda falsedad eso que acabo de decir, eso de las velocidades. Porque sí hay un cambio. Imaginémonos que tomamos el punto 2 en el ducto, pero fuera, o sea, acá en la atmósfera, ¿cierto? O sea, no en el mismo tubo, sino afuera, ¿ya? Cuando estamos en el aire. ¿Sí o no? Ajá. O sea, ya pasó por el ducto, ya el aire está ahí suspendido, literalmente el aire está suspendido en el aire. Y el punto 1 lo vamos a coger aquí en la entrada del ducto. Ahora sí. Entonces, si hacemos eso, ¿cuánto sería la velocidad del 2? El aire que está ahí suspendido sin hacer nada. Sería 0, ¿no? ¿O no? No. ¿Puedes repetir lo que dijo ahorita? No escuché. No sé. A ver, vamos a replantear esto. Vamos a replantear esto, vamos a hacerlo aquí. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestro ventilador. Esto ya es afuera. De este lado estamos afuera. Y esto es nuestro baño. ¿Cómo colocamos? Dependiendo de cómo coloquemos nuestro punto de referencia, ¿cierto? Esto va a funcionar. Entonces, ¿cómo colocamos nuestro punto de referencia? ¿Qué tal si en vez de hacerlo como lo hicimos ahorita, colocamos nuestro punto de referencia de la siguiente manera? Colocamos nuestro punto de referencia dentro del baño. No dentro de la tubería, sino dentro del baño. ¿Cierto? Vamos a ubicar. Este es nuestro punto 1, dentro del baño. ¿Cierto? Ajá. Y nuestro punto de referencia 2 lo vamos a colocar justo a la salida del ducto o a la salida de la tubería. Entonces empecemos a plantear. Tenemos la potencia del ventilador, lo voy a poner de una como potencia del ventilador, más, ¿qué pasa con las presiones? Son las mismas, ¿cierto? Sí, O sea que se anulan, pero vamos a colocarla aquí, presión 1 sobre densidad, más, ¿qué pasa con la velocidad dentro del baño? sería 0. Sería 0, ¿cierto? Sí. 1 al cuadrado sobre 2 también sería 0. Más, si los ductos están, si los dos puntos están a la misma altura, gravedad por Z1 también se anula, ¿cierto? Sí. Ahora, presión 2 sobre densidad, dijimos que se anulaba. Ujú. Más, ahora, la velocidad justo a la salida del ducto, ¿cuánto sería? 8 metros sobre segundo.
serían los 8 metros sobre segundo. Es correcto. Y la altura, gravedad, más gravedad por Z2, se anula, ¿cierto? Así es. Entonces nos queda que el trabajo del ventilador por unidad de masa es igual a 8 metros por segundo al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? 8 por 8, 64, 64 No. entre 2, 32. 32 joules sobre kilogramo, ¿no? Sí, profe. Listo. ¿Qué más nos decía el ejercicio? Que ya se me olvidó completamente. A ver. ¿Qué más nos decía el ejercicio? Tenemos la velocidad, la eficiencia combinada de la unidad ventilador motor que se usará puede tomarse como un 50% si el ventilador, la potencia de unidad motor ventilador. Listo. Entonces ya tenemos el trabajo por unidad de masa o la energía por unidad de masa del ventilador, ¿cierto? Ahora vamos a calcular la potencia del ventilador. ¿Cuánto es la potencia del ventilador? El flujo másico por el trabajo por unidad de masa. ¿Cómo calculamos el flujo másico? Ya tenemos el flujo volumétrico que son 0.03 metros cúbicos por segundo. Entonces, flujo, mira, se me salió de aquí. Un momentico. Flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Si la densidad del aire es de, ¿cuánto decía el ejercicio? 1.25. 1.25 kilogramos metro cúbico, ¿cuánto es el flujo másico? 0.0375. 0.0375 kilogramos por segundo. Si ese es el flujo másico, ¿cuánto nos da la potencia del ventilador? 0.0375 por 32. 1.2. 1.2 vatios, ¿cierto? Ya de entrada esto comprueba que es uno de esos ventiladores de tipo computador, porque el consumo de ventiladores de este ventilador es muy pequeño, ¿no? Ujú. Listo, entonces tenemos la potencia del ventilador. Ahora nos dicen que la eficiencia motor ventilador, ojo, o sea, del pack completo, es del 50%. Si la eficiencia es del 50%, entonces eficiencia es igual a trabajo del ventilador sobre el trabajo del motor ventilador. El puntico arriba. Entonces, trabajo motor ventilador es igual a el trabajo del ventilador, o la potencia del ventilador más bien, sobre la eficiencia que es de 0.5. ¿Cuánto nos da? 2.4. 2.4. Y listo. Hemos terminado este bello ejercicio.
¿Qué les parece? Ay, aquí nos faltó más energía de pérdidas, pero esto se hace hacer. ¿Alguna duda hasta aquí? No, hasta el momento no. Bueno, copian y me avisan para pasar al siguiente ejercicio. En el libro hay uno parecido, ¿cierto? Profe? Es que en el Pero libro, está como que más complicado. este lo saqué del libro. Usted lo hizo de una manera más... Ah, usted lo hizo de una manera más fácil, digo yo, porque No, está más entendido. no tengo ni idea. Yo sé que en el libro hay un ejercicio de estos, pero está en los ejercicios propuestos. Todos estos ejercicios los estoy sacando del libro. En la tanda de ejercicios que está al final de cada capítulo. Yo, de todos los ejercicios que yo hago en cada tanda, solamente el primero, si no estoy mal, este primero es el que tiene el libro resuelto como ejemplo. Si no estoy mal. Si normalmente lo hago así. Y de ahí para adelante cojo puros ejercicios de los que están ah, mira, este se repitió. De los que están Lo que están propuestos de los que están propuestos para al final. resolver. Ajá, propuestos al final del capítulo para resolver. Me avisan y pasamos al siguiente, bueno. Creo que muchos han tenido problemas para la clase de hoy, ¿no? Porque en muchas partes está lloviendo. Es lo que estoy viendo aquí en el WhatsApp. Bueno, yo creo que ya podemos continuar, ¿no? Pasamos al siguiente. Un tanque grande. No entiendo por qué el ejercicio tiene que decir grande. Un tanque grande de 2 metros de altura está inicialmente lleno con agua. La superficie del agua en el tanque está abierta a la atmósfera
y un orificio de 10 centímetros de diámetro con bordes agudos que está en el fondo del tanque drena a la atmósfera por un tubo horizontal de 100 metros de largo. Que se determina que la pérdida irreversible total de carga en el sistema es de 1.5 metros y no concluye completamente el ejercicio. Espérenme, déjenme yo abro el... Aquí te lo he puesto. ¿Dónde estaba? Parece que lo copié y lo pegué mal. Vamos. Aquí está. Determine la velocidad inicial del agua proveniente del tanque. Aquí está. Ahora sí, un tanque grande de 2 metros de altura está inicialmente lleno con agua. La superficie del agua en el tanque está abierta a la atmósfera y un edificio de 10 centímetros de diámetro con bordes agudos que está en el fondo del tanque drena a la atmósfera por un tubo horizontal de 100 metros de largo. Si se determina que la pérdida irreversible total de carga en el sistema es de 1.5 metros, determine la velocidad inicial del agua proveniente del tanque. Básicamente, ¿qué hay que hacer? Calcular la velocidad de salida del agua. ¿O no? Ajá. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Este dibujo es perfecto y es tan perfecto que lo voy a guardar aquí como imagen y lo voy a insertar allá en el... Está. Ojo aquí, tablero, paso aquí a la siguiente página, inserto la imagen, tan perfecta y dice todo, es la que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Listo. Entonces tenemos nuestro famoso tanque y nos dicen que las pérdidas son de ¿cuántos metros? 1.5 metros. El H de pérdidas igual a 1.5. Bueno, aquí me gustaría hacer una breve explicación porque esto nos da pie a la siguiente temática y la temática más importante de este curso y es el cálculo de las pérdidas de carga. Ocurre que este ejercicio está hecho así adrede, de que hay un tubo de 100 metros, bla, 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 bla. Yo no diría, ¿para qué es ese tubo de 100 metros? ¿Cierto? Porque en teoría, para nuestra ecuación de energía, esos 100 metros horizontales no nos sirven para nada, ¿o sí? ¿Cierto que no? Ajá. Sin embargo, desde el punto de vista de flujo en tuberías, estas pérdidas que nosotros tenemos aquí son causadas debido a que el fluido, en este caso el agua, tiene viscosidad. Como el fluido tiene viscosidad, esta tubería, estos 100 metros de tubería, causan que haya una pérdida de carga total. Recordemos que es la carga total en la ecuación de Bernoulli. Hace que se genere una pérdida de carga total por efectos viscosos de 1.5 metros. ¿Cierto? Quiero decir que el agua va bajando, empieza por este tubo y el tubo, ¿qué es lo que va a hacer? Como hay viscosidad, hay rozamiento y como hay rozamiento va a tender a frenar mi flujo. ¿Cierto? Como va a tender a frenar mi flujo, se genera una pérdida energética. Esa pérdida energética se representa
en metros y es de 1.5 metros. ¿Correcto? Ujú. Ya ahondaremos más en el próximo tema en el tema de la próxima semana, que ese es el tema de la próxima semana y de ahí hasta que se acabe el corte. Todo esto es una abrebocas para el flujo en tubería. ¿Ya? Entonces vamos a resolver este ejercicio que está aquí. Entonces, tenemos un tanque. El tanque está abierto en la atmósfera, tiene una altura de 2 metros y está conectado con un tubo de 10 centímetros que bota el agua a la atmósfera. Entonces, vamos a escoger nuestros puntos de referencia, ¿no? ¿Dónde ponemos el punto 1? Puede ser en la parte de arriba del Del tanque, que es donde conocemos todo, ¿no? Ujú. Entonces, el punto 1 es en la parte superior del tanque y el punto 2 es el punto donde buscamos la incógnita, ¿cierto? Es a la salida. ¿Sí o no? Quizás. Ahora planteemos la ecuación de energía. Trabajo neto más presión 1 sobre densidad más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z1. Ah, bueno, pero es que aquí nos están dando las pérdidas en longitud, ¿cierto? Como nos están dando las pérdidas en longitud, tenemos que hablar de la ecuación de energía en forma de carga. O sea que hay que dividir todo entre la gravedad. Entonces vamos a borrar esto y vamos a reescribirlo como trabajo neto sobre gravedad más presión 1 sobre densidad por gravedad más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual a presión 2 por densidad por gravedad más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2 y hice un rayón con la palma sin querer más la pérdida, las pérdidas de carga, ¿cierto? Entonces vamos a ir cancelando. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Pues no hay bombas ni No hay ni turbinas. bombas ni turbinas, ¿cierto? Entonces el trabajo desaparece. ¿Cuánto es la presión 1 y la presión en 2? Es la misma presión atmosférica. Es la misma presión atmosférica porque ambos lados están abiertos a la atmósfera. ¿Cuánto es la velocidad en 1? Cero. La velocidad en 1 es 0, perdón, que no era. Y la altura Z1, ¿cuánto es? Si estamos midiendo desde el fondo del tanque. 2 metros. Es de 2 metros, ¿cierto? Y eso es igual a la velocidad 2, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Sobre 2G. Más Z2, ¿cuánto es? Si estamos midiendo desde el fondo. Cero. 0, correcto. Y las pérdidas por carga, 1.5 metros. ¿Cierto? Básicamente, entonces, la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2
menos 1.5 sería 0.5. 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0.5 metros. Tres, 3.3. 3.13 metros sobre segundo. Y listo. Qué belleza, ¿no? Básicamente, entonces, observemos esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que tenemos aquí, y aquí es de lo que les estaba hablando, más o menos se puede apreciar. Nosotros tenemos que el tanque tiene una altura de 2 metros, ¿cierto? Que es la que tenemos aquí. Y nos dice que tiene unas pérdidas de 1.5. Es como si gracias a esas pérdidas tuviésemos en realidad un tanque ideal que en vez de tener una altura de 2 metros, tuviera una altura de 0.5 metros. Por culpa de que la energía, una parte de la energía se perdió en forma de rozamiento en el fluido. ¿Correcto? Ujú. Es claro lo que quiero decir? Así es. Perfecto. Una pregunta. Cuando se divide entre la gravedad, ¿por qué es que se divide la ecuación entre la gravedad? Porque nos están dando las pérdidas en forma de carga, en forma de longitud. Ok. Cada vez Como que no, hagan eso, tengo que dividir toda la ecuación entre la gravedad. porque te lo tienen que, porque tienes que ajustar la ecuación a la forma en la que se están dando los datos. Ok, ¿Ya? señor. Gracias. Por eso es que existen diferentes formas de la ecuación de energía, en forma de presión, en forma de energía y en forma de carga. Las tres formas, dependiendo de cómo te estén entregando los datos, va a haber una u otra que sea más fácil de aprovechar. ¿Ya? ¿Cuántos quedamos aquí en el salón de clase? Porque creo que, no, somos 24. Porque veo que muchos están diciendo que se les está yendo la luz. Acá en CRT no está lloviendo, pero tiene ganas de llover. Me sorprendería que en cualquier momento se fuera la luz. Es que la energía ahora no aguanta una brisita porque enseguida se va, bro. Horrible. No, eso no es ahora, eso es de toda la vida. Siempre ha sido así. Bueno, sí. Profe, por favor, coloque el enunciado. Un momentico. Voy. Pégale.
Profe, ¿a qué hora pasa lista? Ahorita que terminemos. Creo que viene un ejercicio más y ya terminamos. Creo que en cualquier momento se puede ir. Acá está lloviendo, por eso es. Sí, profe, acá también está pegando un huracanazo. Bueno, entonces si quieren, les dejo este último ejercicio para que lo hagan en su caso. Pasamos lista. Ya con eso terminamos la clase del día. Más bien tocar así, bro. Para evitarnos de pronto un susto. Pero digo una idea de cómo se resuelve, o antes de los momentos. Bueno, pues esto no tiene nada del otro mundo. Se requiere bombear agua del subsuelo mediante una bomba sumergida de 3 kilovatios. O sea, tenemos una bomba que está bajo el agua. ¿Cierto? Y con un 70% de eficiencia hasta un tanque cuya superficie libre está 30 metros arriba de dicha agua. O sea, la superficie del agua, la superficie del tanque está 30 metros arriba. ¿Cierto? El diámetro del tubo es de 7 centímetros en el lado de la admisión, o sea, por donde la bomba toma el agua. Y de 5 centímetros en donde, del lado en el que descarga la bomba, o sea, del lado por donde suelta la bomba. Suponga que la diferencia de elevación entre la entrada y la salida de la bomba es despreciable. Y determine el gasto máximo de agua, o sea, el flujo volumétrico, y la diferencia de presión de uno al otro lado de la bomba. Entonces, esto es clave lo que nos dice aquí. Suponga que la diferencia de elevación entre la entrada y la salida de la bomba es despreciable, ¿cierto? Entonces, si la entrada de la bomba está, vamos a maximizar esto, si la entrada de la bomba está acá y la salida de la bomba está acá, como esto es despreciable, es como si tuviésemos la bomba en la superficie del agua. Por lo tanto, podemos decir que la presión inicial es la misma presión. Sería el punto 2, o sea, la presión atmosférica. Sería la presión atmosférica. Entonces ahí se cancela. Entonces aquí hay que hacer básicamente un juego con dos ecuaciones de energía. Primero, la ecuación de energía para calcular el trabajo de la bomba, ¿cierto? Entonces, allá en el trabajo de la bomba, en función de la masa, y con la potencia que le dan, que es de 3 kilovatios, con el 70%, hallan el trabajo de flecha. Trabajo de flecha, perdón, hallan el trabajo de la bomba. Esto que les dan aquí, si no estoy mal, es ya trabajo de flecha, ¿cierto? Entonces calculan trabajo de la bomba, con esto también calculan potencia de la bomba y pueden calcular flujo másico, que fue lo que hicimos en uno de los ejercicios ahorita, ¿o no? Listo. Ya tienen, con eso ya tienen el flujo másico. Para hacer el punto 2, entonces se van a enfocar simplemente en hacer una ecuación de energía, pero Con presiones, ¿no? para presiones, pero aquí es que estoy tratando de poner esto grande justo aquí en el dibujo. Pero van a establecer su punto 1 en la entrada de la bomba y su punto 2 justo a la salida de la bomba, no arriba, sino abajo, ¿cierto? ¿Cómo? Podemos suponer que la presión a la entrada y a la salida, porque están en la misma superficie, son la presión atmosférica, las presiones atmosféricas se cancelan, ¿cierto? Como se puede decir que las diferencias de altura entre la entrada y la salida es muy pequeña, también se anulan y simplemente nos queda un juego de velocidades, ¿no? Que es la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida. Teniendo la potencia, que ya la calculamos, entonces pueden hallar la diferencia de presión, que es
Ah, no, perdón, ni siquiera con... No, no hay que anular las presiones atmosféricas, porque lo que nos están pidiendo es las presiones. Entonces lo que ustedes tienen que dejar es todo indicado entre presión 1 menos presión 2 y queda un juego de velocidades. ¿Cómo calculan las velocidades? Tienen el diámetro de entrada y tienen el diámetro de salida. Con el cambio de los diámetros pueden calcular las velocidades y hacer una ecuación de energía a la entrada y salida de la bomba. Y listo. ¿Breve o no breve? Apenas es para que lo hagan en su casa. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, pues. Entonces, vamos a dejar de grabar. Y vamos aquí a